Bueno, en este video vamos a estar viendo algunos tipos básicos de gráficos. La idea acá no es armar una lista completa de los distintos tipos de gráficos. Primero porque hay muchísimos y segundo porque en cualquier librería de visualización van a encontrar una lista mucho más adecuada y mucho más detallada, sino empezar a analizar los tipos de gráficos, empezar a compararlos y empezar a pensar cuándo algunos son más adecuados que otros y qué tipo de información pueden representar. De vuelta, este video está pensado para revisitarlo después de haber visto los conceptos de distintos tipos de gráficos, de distintos tipos de variables, pero en este momento vamos a tratar de hablar en términos un poco más intuitivos y espero que igualmente se pueda entender cuándo un gráfico es adecuado y cuándo no. Muchas veces nos olvidamos, pero las tablas son una forma de visualización que es muy buena y muy eficiente, digamos. Primero porque nos muestran cantidades exactas, cuando en la mayoría de los gráficos vemos barritas, vemos cuadrados, vemos puntos que aproximan una cantidad, pero no la sabemos con exactitud a menos que la escribamos en la visualización. Entonces, si queremos saber cuál es la población de Buenos Aires, hasta con una precisión de un individuo, bueno, vamos a tener que usar una tabla. Lo que tienen también es que representan cualquier tipo de datos. Yo acá puedo poner tanto palabras, frases, podré poner fechas, números y todo en la tabla se puede leer. Son de acceso universal, o sea, todo el mundo sabe leer una tabla. Más o menos si ya tiene un par de años del secundario, podemos asumir que nuestro receptor va a saber entender esta información que nosotros le presentamos. También son fáciles de crear. Ya han visto, usamos Google Spreadsheets o Microsoft o cualquier otra herramienta. Incluso podemos hacer un CSV de texto y podemos construir una tabla muy fácilmente. Y también que no estamos limitados por la cantidad de variables, la cantidad de columnas, digamos. Podemos poner en una tabla 200, 300 columnas. Va a ser más difícil de entender, pero vamos a poder comunicar toda esa información. Y apenas agregamos un poquito de formato, ya la cosa mejora mucho porque podemos resaltar patrones y hacer las tablas más legibles y también más llamativas para quien las está leyendo. El otro tipo de gráfico que es muy común y que seguramente ustedes conocen es el gráfico de barras, ¿sí? Ahora, pensemos qué es lo que este gráfico de barras está generando, ¿no? Nosotros acá vemos la altura de una barra, ¿sí? Y esto me está representando que esta barra tiene más lo que sea que esta barra, ¿sí? Entonces, las cosas que están acá tienen que ser comparables, tienen que ser números para que el valor que está acá sea más alto efectivamente que el que está acá. Pero por otra parte, si vemos lo que estamos representando con cada barra en particular, no necesariamente están ordenados en el sentido de que esto no tiene por qué ir primero que esto. Este gráfico está basado en un conjunto de datos de denuncias de abusos en penitenciarías de la Argentina. Y esto corresponde a las distintas instituciones en las cuales se realizaron las denuncias. Podemos intercambiar estas instituciones, ¿sí? Y no perderíamos nada, no dejaríamos nada afuera. Obviamente va a cambiar el orden de nuestras barras y capaz sea un poco menos legibles, pero no hay nada que nos diga que los jurídicos nacionales son mayores o menores que el jurídico internacional. Los gráficos de barras tienen esta propiedad de que se pueden agrupar distintas cosas, se pueden comparar grupos muy fácilmente. En este caso estamos comparando varones y mujeres de acuerdo a el nivel de educación que alcanzan. Y fíjense que nos es muy fácil percibir que esta barra es ligeramente más alta que esta, porque los humanos vemos muy bien o leemos muy bien lo que la altura, la longitud de una variable significa, ¿sí? E incluso podemos apilar estas barras o en este caso les estamos apilando el 100%, lo que nos dice la proporción
de varones y la proporción de mujeres que tenemos en este grupo, y enseguida nos damos cuenta que este grupo está un poquito fuera de la norma. Acá no tenemos 50-50, sino que tenemos 53-46. Entonces, resalta el patrón muy fácilmente el gráfico de barras. Después tenemos el histograma. Lo que yo quiero resaltar acá es que el histograma no es lo mismo que el gráfico de barras. Ya vamos a ver en la clase qué es el histograma, pero definitivamente no es un gráfico de barras. Se pueden dar cuenta porque acá todas las barritas están pegadas, ¿sí? Y acá tenemos numeritos cuando acá teníamos cosas como categorías. Entonces, el histograma no es lo mismo que el gráfico de barras y ya vamos a ver específicamente para qué sirve el histograma. Después, dentro de los tipos básicos de gráfico, tenemos el gráfico de línea, que también lo deben conocer, que tiene unas propiedades bastante interesantes. Fíjense que estamos representando la misma información en vertical, porque sabemos que si esta línea está más abajo que esta línea, significa que este valor es efectivamente más bajo. O sea, nosotros entendemos la posición de la línea como un valor, ¿sí? Pero, a diferencia del gráfico de barras, sí nos parece que lo que está acá es más grande que lo que está acá, o hay un cierto orden en el eje X. En cambio, ya habíamos hablado de que acá podemos cambiar estas categorías. Bueno, justo estas sí tienen un orden que podríamos entender como natural, pero estas no, entonces podemos cambiarlas y no pasa nada. Pero acá no podemos cambiar los años de lugar porque estos años sí que tienen un orden. Entonces, es importante recordar que el gráfico de línea, acá abajo tiene cosas que están una al lado de la otra, ¿sí? Son continuas, digamos. Y también, fíjense que acá estamos representando 4 grupos distintos, ¿sí? Sería el equivalente a hacer un gráfico de barras con 4 barritas por cada uno de los años, ¿sí? O sea, 4 barritas en el 2001, 4 barritas en el 2002. Si ustedes se imaginan ese gráfico, van a ver que tiene un montón de elementos visuales, es difícil de leer. En cambio, si usamos un gráfico de línea, queda mucho más fácil, queda mucho más elegante y mucho menos, tiene mucho más espacios en blanco y es más lindo de ver. Eso es muy importante en la visualización. Entonces, el gráfico de línea, al tener tan pocos elementos, nos permite mostrar más información sin sobrecargar el gráfico, ¿sí? También nos permiten agregar otro tipo de elementos. Por ejemplo, acá estamos comparando. ¿Cuánto fue en promedio lo que se pagó de factura, digamos, para un almuerzo o para una cena? De acuerdo a si quien pagaba era hombre o era mujer. Entonces, fíjense la cantidad de información que estamos representando, ¿no? Si nosotros ponemos esto en esta tabla, es una tabla con muchas columnas, ¿sí? Probablemente también muchas filas. Los gráficos de línea nos permiten hacer esto, nos permiten ir sumando más y más y más columnas, de forma que ponemos mucha información de un solo vistazo. A cambio de eso, complejizamos un poco el gráfico, ¿sí? Como estamos viendo en los primeros 2 ejemplos. Y se pueden hacer cosas realmente muy complejas. En este caso, este gráfico es bastante llamativo, en donde acá vemos la diferencia en expectativa de vida desde 1960. Y cada una de estas líneas es un país distinto. Esto quiere decir que, por ejemplo, este país de acá, en 30 años, en el año 2000, tiene un aumento de casi 30 años, o de más de 30 años, en su expectativa de vida, ¿sí? Lo que este gráfico resalta son algunos patrones que ocurrieron históricamente. Lamentablemente, muchos de nuestros ejemplos no son felices. En este caso vemos que en Camboya, debido a un genocidio en 1970 y pico, la expectativa de vida del país bajó 21 años. Y acá en Ruanda 14 y en Zimbabue 7. Entonces, este tipo de gráficos nos hace muy evidentes
algunos patrones de los datos que se salen de la media general. Y en este gráfico estamos representando la media, la expectativa de vida de todos los países del mundo a lo largo del tiempo. Es un montón de información muy claramente resumida en un gráfico de líneas. Los gráficos de área son similares a los gráficos de línea, pero por ahí son más impactantes, en el sentido de que nos llaman más la atención, digamos, y depende de nosotros qué tantos colores queremos sumarle versus qué tan difícil de entender queda el gráfico. Este autor lo hizo de una forma muy, muy buena, agregando un sentido 3D a este gráfico, que básicamente está midiendo la intensidad del número de menciones de ciertos temas en los artículos de noticias, ¿sí? Acá tenemos el SARS en China, tenemos el ébola en Estados Unidos, que vemos que de repente esto fue un pico y enseguida pasó y siguió con su vida. Cuando en el SARS acá hubo un poco más de repercusión durante más tiempo. O sea, ese problema no se fue de un día para el otro. ¿Cómo no se va a ir el problema que tenemos ahora? Pero bueno, y acá tenemos otro flu, otra gripe. Y acá tenemos otra gripe. Claramente las enfermedades le gustan a la prensa, generan muchas cosas. Y eso se ve en el gráfico muy claramente. Los gráficos de área también se pueden opinar y acá le voy a preguntar a la audiencia cuántos saben de dónde viene este gráfico. Y espero que no me hagan sentir tan vieja porque que había muchos de menos de 25. Pero bueno, es un gráfico de un jueguito que fue muy popular en la época de mi adolescencia, en donde acá estamos viendo la población mundial de este jueguito y cómo los distintos jugadores, las distintas civilizaciones se repartían esa población mundial, ¿sí? Claramente después de esta batalla marcada acá, el jugador azul tenía mucho más que todos los otros, así que seguro los mató y terminó ganando el juego. Pero bueno, la idea es explicar un poco cómo el gráfico de área se puede utilizar también para marcar proporciones y cómo van variando a lo largo del tiempo. Y pasamos a los infames gráficos de torta. ¿Por qué les digo infames? Porque hay mucha gente que dice que son inútiles. Y tienen su parte buena y tienen su parte mala, ¿sí? Este gráfico nos está mostrando muy claramente lo que significa una dieta cetogénica, ¿no? Donde vamos a tener una mayoría de ingresos de calorías a partir de grasas, después un 20-25% a partir de la proteína y un 5-10% a partir de los carbohidratos, por muy loco que eso parezca. Pero más allá de la dieta, si le sacáramos los numeritos, ¿ustedes podrían decirme exactamente cuál era la distribución de los distintos macronutrientes? El problema de los gráficos de torta es que nosotros no podemos transformar ángulos en proporciones tan fácilmente. Si son ángulos muy justos, como el de 90 grados, el de 180 grados, sería el 50%, sí nos damos cuenta. Pero no podemos hacer diferencias de 1, 2 o 3 ángulos, ¿sí? Por eso es que se dice que los gráficos de torta no son tan buenos cuando querés hacer cosas muy particulares, muy exactas, digamos. Y aparte que sirven cuando tenés pocas categorías que mostrar. Si tuviéramos acá todos los micronutrientes también, aunque no tiene mucho sentido hacer eso, pero supongamos, ya veríamos mucho menos, ¿no? Porque tendríamos un montón de pedacitos que van a tener ángulos muy distintos y a la final nos vamos a terminar perdiendo de toda esa información por usar este tipo de visualizaciones cuando alguna otra podría haber sido mucho más efectiva para mostrar esas divisiones. Y los gráficos de torta se pueden poner muy feos muy rápido, en especial porque la gente los sabe usar. Entonces, por ahí lo usa en cosas que no son adecuadas. El ejercicio de este video es que me listen cuáles son todos los problemas con este gráfico de torta, y tiene muchos. Yo les digo uno, el 3D. El hecho de que este gráfico esté en 3D no me suma absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Yo no puedo percibir mejor la diferencia entre las cantidades representadas en este gráfico porque esté hecho en 3D. Es más, me confunde bastante. Entonces, ¿para qué lo hacemos?
hubiera sido mucho mejor tener un gráfico en 2D y hasta capaz que quedaba más bonito. Y de hecho, la librería que vamos a estar usando, Seaborn, no los tiene. No tenemos la función para generar gráficos de torta. Así que vamos a tener que usar otra librería que vamos a aprender después para poder hacer estos infames gráficos de torta. Pero sí tengan en cuenta de que son fáciles de leer, cuando tienen pocas categorías, la gente en general los entiende intuitivamente y pueden ser lindos cuando tienen que representar 2 o 3 variables en algo muy simple. El gráfico de torta o el gráfico de dona, que es cuando tiene el hueco en el medio, es bastante lindo para usar. Finalmente vamos a cerrar con lo que es el gráfico de puntos. Se llama scatterplot en inglés, que seguro ustedes lo conocen porque es el mismo que generamos cuando graficamos una función, ¿sí? Donde vemos cada valor de x, en base a eso le graficamos un puntito en el valor que toma esa función en ese valor de x. Básicamente tenemos un eje X y un eje Y. Fíjense que tienen la propiedad de que estos tienen que ser números, ¿sí? No pondríamos puntitos si esto dijera, por ejemplo, marcas de auto, Volkswagen, Fiat, Renault. No tendría sentido poner puntitos ahí, ¿no? Ya vamos a ver otros gráficos en donde sí se puede hacer, pero la estructura es completamente distinta. Entonces, acá tenemos que tener numeritos y entendemos intuitivamente que un numerito podría caer en cualquiera de estos intervalos y acá también vamos a tener números. ¿Qué es lo que nos está mostrando este gráfico? Esta es la edad de Robert De Niro y los años. Y acá está el puntaje promedio que sacó cada una de las películas en las que actuó Robert De Niro en Rotten Tomatoes, ¿sí? Una página de puntuación de películas. Y lo que este gráfico nos está queriendo mostrar es que a la edad de los 59 años Robert De Niro dejó de hacer películas buenas y empezó a hacer películas malas. Acá tenemos El Padrino. No quiero saber de qué es la película de Dirty Grandpa. Definitivamente no quiero. Pero bueno, ¿por qué es tan bueno este tipo de gráfico? Porque cuando nosotros vemos puntitos, instintivamente tratamos de agrupar esos puntitos en los patrones que sean más significativos, ¿sí? Incluso si no le ponemos estos cuadrados rojos y azules, nosotros nos vamos a dar cuenta que todos estos puntos están agrupados arriba y todos estos puntos están agrupados abajo. Entonces, para ver ese tipo de patrones, el gráfico de puntos es muy bueno. ¿Cuándo no es tan bueno? Cuando tenemos demasiados puntitos, ¿sí? Por ahí, los gráficos de puntos suelen, si tenemos 10.000 puntos o más, primero que no se pueden graficar porque la computadora tarda mucho tiempo en procesarlo, y segundo que si tengo todo cubierto de puntitos, termino no viendo nada. Y otra cosa que tienen de interesante, al igual que los gráficos de línea, como son tan simples, permiten agregar más información que nuestros dos ejes. Fíjense que acá, aparte de las anotaciones en texto, ¿sí? Que entraron en el gráfico y no parece sobrecargado, estamos usando colores para decir si la película era mala o era buena, y podríamos haber usado también la forma del puntito para representar otra variable como el estudio que produjo la película o el tamaño del puntito, y eso muchas veces se llama gráfico de burbujas, ¿sí? Mientras más grande el puntito, indica que ese puntito representa más cosas ahí adentro. Entonces, los gráficos de puntos son sumamente útiles, pero están limitados a las variables numéricas y a que nuestra cantidad de datos sea limitada. Entonces, con esto lo que esperamos es que tengan un poco más claro cómo pensar un gráfico, cómo analizar un gráfico, ¿sí? Después vamos a pasar en detalle a ver cómo se hacen en el código y cómo a ir probando distintos gráficos con distintos datos y viendo cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Mientras tanto, si se pudieran configurar su entorno, si no pueden esperar para empezar la clase, les dejamos acá los tutoriales, algunos tutoriales de la herramienta de visualización que vamos a ver, que pueden ir jugando, pueden ir graficando distintas cosas y aprendiendo cuáles son las funciones que tiene. Pero, mientras tanto, seguimos nomás y nos vemos en la clase.